Ante este tipo de situaciones, hemos tomado la iniciativa de comunicarnos con el diputado Fernando Belausorán Méndez. Él es del PRD ahí en la Cámara de Diputados Federal, para que pues nos platique un poco de cómo van estas cosas y cuál es su punto de vista y la apreciación que tienen sobre el tema. Señor diputado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ti, Eduardo. Qué gusto estar contigo y con Arturo. Saludos a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, el planteamiento que van a hacer ustedes ahí en la Cámara de Diputados Federal con respecto a la reivindicación para los derechos plenos de los pueblos indígenas, ¿se había dejado olvidado, se está retomando ahora? ¿Cuál es el contexto y cómo vas a hacer este planteamiento? Sí, bueno, un grupo de diputados del PRD presentamos una iniciativa que retoma los acuerdos de San Andrés, según como habían sido plasmados en aquella ley Cocopa. No todo lo que se, presentó en la ley Cocopa se aprobó en 2001. Hubo puntos fundamentales que quedaron fuera, algunos términos que se cambiaron, por ejemplo, el ver a las comunidades indígenas como entidades de interés público y no de derecho público como se demandaba. Entonces lo que hicimos fue retomar los acuerdos de San Andrés tal como estaba la iniciativa Cocopa y todo lo que había sido desechado, no tomado en cuenta o distorsionado, lo volvimos a retomar para que lo vuelva a discutir el Congreso mexicano. Esperamos, por supuesto, que también participen las organizaciones indígenas, la sociedad civil, etcétera. Es un tema no cerrado y lo que nosotros tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad, es buscar darle ya una solución a este conflicto y avanzar en saldar la cuenta histórica que tenemos con los pueblos indígenas. Claro. Ahora, hay aquí algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando se publica esta ley ya en dándole a los pueblos indígenas, pues de alguna manera una autonomía para la decisión de sus usos y costumbres y de sus autoridades, desligándolas, yo siento, de alguna manera por completo de lo que es el acontecer nacional e inhibiendo la posibilidad de formar un solo México y entonces haciendo nuevos grupos que permiten de alguna manera ese desmembramiento nacional y no nos permiten una identidad. ¿Qué sientes que se deba hacer al respecto en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados, como para lograr una unidad donde se sientan identificados, donde la identidad sea única y seamos mexicanos, pero mexicanos del mismo nivel, no mexicanos de segunda o de tercera o de primera? Mira, la identidad con la nación mexicana no tiene que ver con la homogeneidad o con la estandarización. Al contrario, somos una nación pluriétnica y lo debemos ver como riqueza y aprovechar pues las distintas experiencias, las distintas, digamos, identidades comunitarias que existen, y eso nos va a ayudar en el reconocimiento de nuestra diversidad, de nuestra pluralidad. Me parece que somos más fuertes, que somos más importantes. Lo que queremos es una democracia inclusiva que incorpore a los indígenas junto con todos los demás para poder construir un México mejor, ser parte, que se sientan parte con plenos derechos, etcétera, según sus particularidades, según sus tradiciones, etcétera, ¿no? Yo creo que podemos encontrar un buen equilibrio y de eso se trata, el recuperar la ley Cocopa. Fer, te habla Hugo Delgadillo. Mira, yo te quiero preguntar si con el nombramiento de Martínez Veloz, con el organismo que ve a todos los pueblos indios, no está generalizando el gobierno y le está quitando fuerza al EZLN. No, yo creo que de las personas que mejor conocen el conflicto es Jaime Martínez Veloz. Lo conozco bien desde aquellos momentos en 1994, muy álgidos. Fue parte de la primera Cocopa y la verdad es que al contrario, me parece que fue una decisión acertada.
es alguien que ha trabajado por la paz, ha trabajado por encontrar una solución, y me parece que fue afortunado su nombramiento. Y obviamente no hay una sola organización que pueda uno decir que representa todas las comunidades indígenas, todos los indígenas, etcétera. Entonces me parece bien que atienda a todos. No hay problema. Por supuesto, una voz indispensable va a ser la del EZLN. Ellos tienen el gran mérito de haber puesto en el centro del debate nacional el asunto de los pueblos indígenas, su situación, y eso es algo que nadie debía escamoteárselo. Pero nadie es dueño del asunto indígena, del problema indígena, del tema indígena. Incluso es algo que rebasa a los propios indígenas, porque el tener una democracia inclusiva es en beneficio de todos. Por eso la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no es solo de los indígenas, sino de todos los mexicanos que queremos esta democracia inclusiva y con plenos derechos para todos, sin discriminación. Diputado, buenas tardes. Saluda Arturo Suárez. Sí, Arturo. Diputado, preguntarte sobre las expectativas que genera el cambio en el gobierno ahora con este gobierno priista, y en la presidencia de Enrique Peña Nieto se esperan resultados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, está obligado a hacerlo. Es la responsabilidad de todo servidor público. De alguna manera empieza con mejores condiciones que el anterior sexenio, y el establecimiento de grandes acuerdos para hacer transformaciones del país es algo que obviamente lo fortalece. Sin embargo, pues no olvidamos que el ADN priista es autoritario, que hay riesgos de regresión, que incluso así lo plantearon en su reacomodo en la Administración Pública Federal, hacer un supersecretario de Gobernación que nos pone alertas. Entonces, no hay milagros. El PRI pues es como lo conocemos, es el dinosaurio, pero hace bien en hacer política, en construir acuerdos, y qué bueno que quiera resolver un problema abierto como el de Chiapas. Me parece que Jaime Martínez Veloz es alguien confiable. Yo lo conozco personalmente, me da confianza. Hubiera sido desafortunado otro nombramiento para un asunto así de delicado. Vamos a generar condiciones de confianza. La idea de presentar la propuesta, la ley Cocopa, camina en ese sentido. Ya después de tantos años, pues dejemos a un lado la polarización y busquemos construir los acuerdos para darle una solución. Hace 10 años, 11 años que se discutió este asunto, pues había una gran polarización. Creo que estamos en mejores condiciones ahorita de dar una discusión seria, razonable, y ya por fin darle vuelta a la página. Pues bien, señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tomaras la llamada. Es el diputado Fernando Belauzarán Méndez. Nada más hacerte mención que es indiscutible que todos los mexicanos debemos poner de nuestra parte para lograr una reconciliación. Ustedes ahí en la Cámara de Diputados generar leyes justas que permitan una convivencia sana a nuestra sociedad. ¿Cuál es el propósito del Partido Revolucionario Institucional en este tema en específico y cómo lo van a impulsar por último? Bueno, yo soy del PRD. ¿Del PRD, sí? Ajá, y nosotros vemos muy importante la reconciliación nacional. Hemos pasado momentos de mucha polarización política, eso nos ha evitado hacer reformas de gran calado, y vamos a trabajar para eso, para grandes acuerdos, y al mismo tiempo pues vamos a defender los avances democráticos y una agenda social importante y de respeto a los derechos de todos, etcétera. Por eso es que es natural que nosotros impulsemos el reconocimiento pleno de los derechos indígenas. En las elecciones va a haber 14 este año, pues esperamos defender una agenda democrática frente a los riesgos de regresión política que significa el PRI en el poder, pero siempre siendo una oposición constructiva, una oposición que busca resolver los problemas del país. Por eso, pensando en eso, aunque otro partido está en la presidencia,
es que presentamos esta iniciativa que queremos que sea una contribución a la paz. Pues muchísimas gracias por esta información y yo creo que es muy puntual. Te agradecemos mucho, señor diputado. No, les agradezco a ustedes, un placer, fuerte abrazo.